Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 31 de Armadillo. Este se llama Sentido Común. Estoy tan emocionado por estar con ustedes de vuelta. Ha sido unas semanas intensas. La semana pasada venimos regresando de lo que fue la conferencia de Más Vida en Morelia y en Ciudad de México y espero que no te la hayas perdido porque realmente si no fuiste te perdiste mucho. Fue una conferencia muy especial. He estado en tantas conferencias en mi vida y estar ahí presente, tener la oportunidad de compartir ahí, realmente fue muy especial. No sé, me quedan bien cortas las palabras para describir tanto lo que pasó como lo que yo personalmente sentí, lo que Dios me habló a mí. Seguro se va a transmitir por este podcast en algún momento, pero fue muy especial y si los del equipo de Más Vida me están escuchando, les tengo tanto respeto, tanto amor y realmente los admiro tanto, especialmente a los pastores Andrés y Kelly. Ustedes saben cuánto les amo y muchísimas gracias por dejarnos participar. Fui con toda mi familia, fue divertido y este próximo fin de semana estoy viajando a Juárez para estar en el Un Corazón. Es la noche como que para darle sabor antes de lo que va a ser Un Corazón en el mes de junio. Y va a ser otro evento muy especial. Estoy tan emocionado y de estar con Kimi y Jaguar este fin de semana va a ser divertido. Entonces tuve mucha tentación, si lo soy sincero, a cancelar el podcast de esta semana. Otra razón es porque salieron 2 increíbles episodios esta semana. No sé si saben, pero Conversaciones Descalzas está de vuelta. ¡Yes! Estoy tan emocionado. Todavía no escucho el episodio, pero sé que va a estar bueno. Es con Andrés Speaker. Come on. Ni modo que no esté bueno. O sea, va a ser increíble. Entonces, sí, ya estoy a punto de escucharlo. Mañana tengo vuelo, lo voy a escuchar ahí. Y si si no sabes qué es Conversaciones Descalzas, ¿bajo qué piedra vives? No manches. Corre, descarga todos los episodios y aviéntatelos esta semana o en los próximos 10 días, porque sí están largos, pero son increíbles. Son conversaciones con diferentes pastores alrededor de Latinoamérica y España y lo que viene en esta temporada. Ya me han dado una probadita, estoy bien emocionado por lo que viene. Y también Esteban Grassman, el host de Conversaciones Descalzas, fue entrevistado por Chris Méndez en su podcast Liderazgo sin Censura. Entonces vayan y escuchen esas dos increíbles episodios. Ya tuve la oportunidad de escuchar el de Chris Méndez con Esteban. Es corto, pero al grano y buenísimo. Entonces ahí lo pueden. Yo lo vi en YouTube. Entonces yo recomiendo verlo en YouTube porque está el video. Y puedes ver a los dos y puedes ver sus increíbles tenis. Pero también está en formato audio. Entonces ya me entienden. Toda la tentación de cancelar esta semana y nomás decir, vayan y escuchen Conversaciones Descalzas, que al cabo yo estoy bien ocupado, pero quería hacer un episodio, no sé, sencillo, por así decirlo. Tiene... No siento que estoy enseñando nada nuevo. Eso es lo que me rompe, pero sé que estoy, no sé, poniéndole lenguaje a algunas cosas que quiero hablar en el futuro. Entonces, hoy les quiero presentar la idea de sabiduría convencional, también conocido como sentido común. Entonces, ¿qué tal le damos? ¿Va? Venga. Entonces, sabiduría convencional son los acuerdos que tenemos en la sociedad. Son las diferentes cosas que como grupo o como nación o aún como humanidad hemos establecido. Cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Es la idea detrás de cultura o reglas, ley. Son los acuerdos que hacemos y cada nación, cada ciudad, cada
Cada grupo de personas, cada escuela, cada familia, cada iglesia tiene su sabiduría convencional. Tienen sus reglas, ya sea escritas o no escritas, de qué se hace y qué no se hace. Esas son las cosas que todo el tiempo le estamos enseñando a niños. Es la cosa que nos dedicamos a como que establecer. Por ejemplo, hace rato estuve en Los Pollos y cuando llegué fui el primero en llegar. Y una señora se le ocurre, quien llegó justo después de mí, se le ocurre mientras yo me agacho a abrocharme mi agujeta, se le ocurre meterse a la fila y pedir primero. No sé si te ha pasado, pero yo me enojé bastante, me puse medio, ¿qué le pasa a esta señora? ¿Me entiendes? Y pensé, es perfecto, hoy estoy grabando un episodio acerca de sabiduría convencional. La sabiduría convencional es la que te enseña, hey, no te metes a las filas. ¿Sí me entiendes? Entonces, sabiduría convencional, y ahorita vamos a regresar a esto, es el sentido común. Es cómo pensamos como grupo. Entonces, esa es a donde queremos llegar, pero hay algo que se llama sabiduría preconvencional. Es la sabiduría, es la falta de sabiduría, digámoslo así. Cualquier papá me va a entender. Niños de 2, 3, 5, 10, 15, 20 años, perdón por llamarlos niños, pero los estás educando a tener sabiduría convencional. Por lo tanto, como no lo tienen, actúan de manera infantil. La sabiduría preconvencional es el no, es la fuerza de voluntad a no hacer lo que hemos establecido como sociedad a hacer. Por ejemplo, no sé si usan esta palabra en tu país, pero en México llamamos cuando un niño se agarra llorando y gritando por algo un berrinche. Un berrinche es una manifestación infantil de querer algo y levantan la voz y lloran y se paran sobre la mesa. Y le tenemos cierta paciencia a niños porque todos entendemos, es que todavía no agarran el concepto de la sabiduría colectiva que tenemos como sociedad. No saben que existe una manera de hacer las cosas, que si vas a pedir algo se dice por favor, que si vas a pedir algo no gritas y lloras por esa cosa que quieres. Y puede ser un turista, un niño, pero también puede ser un turista, ¿no? Si un extranjero llega a tu país o aún a tu ciudad y no entiende la sabiduría convencional, se ve igual como que fuera de lugar. Estamos aquí cerca de Puerto Vallarta y nos toca ir ahí seguido. Tenemos una iglesia por allá y cada vez que estoy en Puerto Vallarta me quedo en shock con los extranjeros que vienen de turistas a México. Tienes gente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y parece como que nomás su sentido común se va por la ventana cuando están de vacaciones. O sea, ¿a quién se le ocurre entrar al supermercado en traje de baño? ¿En qué lugar está correcto esto? Pero como no entienden la sabiduría o el sentido común de la ciudad de Puerto Vallarta, llegan y parecen actuar infantiles, porque no entienden que existe una manera que se hacen las cosas. Puedes distinguir muy rápido, y hay gente que se dedica en ciudades de turismo a identificar turistas, aunque sean mexicanos, los identifican porque no actúan de la misma manera que la sociedad. También puede ser algo muy cómico, ¿no? Me acuerdo de la película La Mujer Maravilla, que fue la única película buena de DC en salir en los últimos, no sé, desde la de Batman y el Caballero de la Noche, ¿no? Con el Guasón. Y
Pero la idea, una de las ideas más chistosas fue, y lo han hecho en muchas otras películas, pero de donde le sacaron mucho humor fue sacar a la Mujer Maravilla de su isla, donde todas son mujeres, todas usan minifalda, todas traen espada, todas traen su látigo, y meterla a una ciudad como Londres, donde nada de esto es permisivo, especialmente en la década donde llegan, que creo que son los 40, 50. Perdonen mi falta de conocimiento de los cómics de DC y de sus películas, pero muchos de los momentos más chistosos fue cuando la Mujer Maravilla no sabe actuar y hace cosas que, ¡ey, que no sabes! ¿Verdad? Y la regañan y lo que sea. Pero entonces esta es la sabiduría preconvencional. Yo no me quiero adaptar a las reglas de la sociedad. Se rehúsa a seguir los patrones, se rehúsa a seguir el sistema, se rehúsa a seguir el sentido común. Es una voz berrinchuda, es una voz terca, es una voz infantil. De ahí, seguimos con la analogía de como padre. Yo siempre estoy tratando de enseñarle a mi hijo la sabiduría convencional, el sentido común, cosas que se hacen porque sí, porque hemos decidido como sociedad, estas son las reglas o esta es la manera que se hace. Ese es el establecimiento de la cultura. Por ejemplo, se sabe que debes de lavarte los dientes antes de dormir y te lavas los dientes cada mañana al despertar. Otra cosa sería cómo saludas a ciertas personas. Hola, me llamo, y dices tu nombre. Le enseñas a decir por favor y gracias. Le enseñas a levantar sus juguetes, a guardar sus juguetes después de usarlo, a no gritar, cómo se debe de comportar dentro de la casa y qué es aceptado dentro de la casa y qué es aceptado fuera de la casa. Y entonces todo el tiempo estamos enseñándole simple sabiduría convencional, sentido común. Así se hacen las cosas. Te pones cinturón cuando entras al carro. ¿Por qué? Porque si choca el carro te puedes morir. De ahí vemos que los niños van creciendo y es una de las razones principales por la cual existe el kinder, pero también es una de las razones principales por las cuales existe la educación. Es para enseñar este sentido común. Les estás enseñando a levantarse temprano, a tener responsabilidades, a tener tarea, a tener trabajo. Les estás enseñando al mismo tiempo cómo recortar papel, cómo escribir la letra A. Estás enseñando reglas básicas, es donde de sociedad, y los estamos entendiendo, es donde te enseñan acerca de sexualidad y diferentes cosas. Y el otro día le estaban enseñando a mi hijo, tiene 5 años, y él es educado en casa, entonces todas las noches podemos ver qué va a aprender el próximo día, y le tocaba aprender cómo servir agua, cómo se agarra el jarrón, cómo se echa y cómo tienes que ir despacito. Y me empecé a reír cuando me di cuenta, no manches, su clase es de aprender a servir agua. Y Mimi se enojó porque me reí tanto de que su clase era eso, pero después me cayó el 20, pues sí, así tiene que ser, tienes que enseñarles a hacer ciertas cosas. Es la razón que nos enojamos en la sociedad cuando alguien hace algo fuera de nuestras reglas. Por ejemplo, la señora hace rato que cortó en la fila, o cuando vas manejando y alguien está manejando en 2 carriles al mismo tiempo. ¿Y qué decimos? Esta persona no sabe manejar. Ahora, claro, sabe manejar, pero está rompiendo las reglas de la sociedad establecidas, que debes de manejar en tu carril. Entonces, esta es sabiduría convencional, es sentido común, y tienes gente que está en el preconvencional, sea porque son infantiles, no les enseñaron, que porque nomás no se quieren establecer a una rutina, o no se quieren establecer a un trabajo de 9 a 5, o no se quieren establecer a disciplinas básicas, y esas personas nos causan
no sé, nos irritan cuando estamos en la sabiduría convencional y sabemos, hey, peínate, ponte desodorante, compórtate bien, sé cortés, mantén la puerta abierta. La sociedad, cómo manejar, cómo esperarte en fila, cómo ser cortés, ¿me entiendes? Y cómo funciona nuestra cultura. Y luego entra un tercer movimiento, otro nivel de madurez, que se llama sabiduría post-convencional. Post-convencional es cuando te das cuenta que el sentido común, que algunas cosas que llamamos sentido común para un grupo no tienen sentido. Lo voy a repetir. Es cuando volteas a un grupo y dices lo que ustedes llaman sentido común no tiene sentido. Es cuando el sentido común parece estar loco. Es cómo lo hacen todos no está funcionando. Y como padre también me puedo relacionar con esto. Educando a mi hijo, le estoy tratando todo el tiempo de enseñarle sabiduría convencional, pero al mismo tiempo estoy tratando de enseñarle sabiduría post-convencional, que es, hey, no nomás porque todos tus amiguitos hacen esto, o no nomás porque todos tus amiguitos dicen esto, significa que tú tienes que decirlo. Por ejemplo, hace unas 2 meses llegó un niño extranjero que llegó de Noruega y ninguno de los niños quería hablar con él porque el niño no sabía hablar español y el poco español que podía hablar nomás no lo decía correctamente. Y uno de los niños jefes de la iglesia empezó a decir, es que ese niño es bien raro. Entonces mi hijo regresó a casa y me dijo, ¿verdad que nosotros no nos juntamos con raros? Y ahí me estoy tratando de sentar y tratar de explicarle a un niño de 4 años, hey, no nomás porque el grupo colectivo llama a este niño raro significa que es raro. Vamos a ser amigos de estos niños raros y vamos a ir en contra de la sabiduría común de tu grupito de amigos de 5, 6, 7 años y vamos a ir en contra de eso para ahora tú ser más avanzado en sabiduría y darte cuenta que lo que ellos están haciendo como grupo está mal. ¿Se entiende? Entonces, ese es post-convencional. Es cuando te das cuenta, hay algo mal con la sociedad. Y estoy seguro que alguien me está escuchando ahorita. Que volteas a tu ciudad, volteas a tu grupo de gente cercana, volteas a tu familia y dices, esto que hacen no tiene sentido. Lo que ustedes llaman sentido común no tiene sentido. Entonces, con eso dicho y con eso establecido, quiero entrar a lo mejor algo que se siente como un nicho, pero no, sigan conmigo. Ahí yo creo que algunos pueden parar el podcast, pero quiero seguir hacia adelante, especialmente si tú eres parte de una iglesia. Entonces, apliquemos esto a la iglesia. Sabiduría preconvencional, sabiduría convencional y sabiduría postconvencional. Toda iglesia tiene su sentido común, su sabiduría convencional. Y usualmente está basado, y me ha tocado visitando iglesias por todo México, y perdón, lo voy a enfocar a lo que yo conozco. Entonces yo conozco, si me atrevo a decir, ya cientos de iglesias en este país que he visitado, conocido pastores, lo que sea. La mayoría de pastores salieron de alguna situación muy complicada, sea drogas, inmoralidad sexual, una vida desviada de alguna manera u otra, ya sea que está ligado a sustancias, sí, como sustancias como alcohol, drogas, o algo que está conectado con depresión o como les dije, inmoralidad sexual de alguna manera. Entonces salen de eso gracias a la religión cristiana, número 1, y por salvación en Jesús, por fuerza del Espíritu Santo, y salieron de esta, llamémosle,
sabiduría preconvencional. Estaban arruinando sus vidas y gracias a un encuentro con Dios y la iglesia cristiana obtuvieron sabiduría convencional. Lo que la sociedad dice, hey, no andes haciendo esas cosas, no vivas consumiendo esas cosas, no vivas de esa manera, hay una manera mejor. Y gloria a Dios, se topan con la iglesia cristiana por medio yo creo, del poder del Espíritu Santo, pueden salir de esto. Y ahora, mientras voy hacia adelante, por favor escuchen mi espíritu, escuchen mi corazón, porque sí, a lo mejor, sí, nomás les pido eso, por favor escuchen mi corazón detrás de esto, lo que quiero ayudar. Entonces, estas iglesias, la mayoría de iglesias, como salieron digamos, de una situación muy fea, el pastor ahora, no sé, sale del no sé, lenguaje evangelístico cristiano, salieron del mundo y ahora están en la iglesia y plantaron una iglesia, están al frente de una iglesia, han dedicado sus vidas a ayudarle a gente a mudarse de sabiduría preconvencional a sabiduría convencional. La mayoría de pastores se han dedicado a esto. Por lo tanto, todo se trata de cómo comportarte, cómo actuar y cómo ser un cristiano. Pero hay algunas personas que nacieron dentro del círculo, que nacieron dentro de este grupo, que no entraron a este grupo saliéndose de algo mucho peor. Esa es mi historia. Yo crecí como hijo de pastor, como hijo de misioneros, y ahora tengo 30 años. Pero más o menos a los 16 años empecé a notar cosas dentro de la iglesia cristiana, dentro de mi iglesia y dentro de las iglesias que estaba viajando a ver, que había cosas que nomás no tienen nada de sentido. Ok, sí, qué bueno que lo han hecho así por siempre, qué bueno que esa cosa le ayudó al líder o al pastor o a ese grupo de personas, pero cuando lo ves ahorita, su sentido común, su sabiduría convencional, no tiene sentido. Es más, parece hasta locura que se comporten de esa manera, que hablen de esa manera, que sean de esa manera. Entonces se levanta una voz que yo pienso que es postconvencional. Entonces mi historia va más o menos así. Yo crecí dentro de la iglesia cristiana, me empecé a dar cuenta de cosas que no tenían nada de sentido. Y escúchenme bien, yo no estoy hablando acerca de qué ropa usas o qué te pones en la piel o qué música escuchas. Yo estoy hablando, empecé a mirar cosas fundamentales para la iglesia cristiana que no tenían sentido. Cómo evangelizaban, cómo hablaban desde el púlpito, cómo se organizaban como organización, cómo trataban a empleados, cómo funcionaban algunas de las cosas más esenciales para la iglesia. Entonces, cuando yo cumplí 19 años, empecé a pastorear jóvenes y el nombre que yo busqué, que terminamos poniéndole, fue Anormal. Me gustó muchísimo ese nombre porque nuestro eslogan era porque lo normal no funciona, porque lo convencional no funciona, porque el sentido común no funciona. Y eso sí es aplicado de nosotros hacia la sociedad en sí, pero también era un poco de mi parte hacia la iglesia misma. No queremos hacer lo que todos hacen simplemente por la razón que todos lo hacen. Entonces empecé a levantar la voz y empecé a hacer berrinches y empecé a ser terco y empecé a comportarme de manera muy infantil en redes sociales, en predicaciones, en donde sea, yo nomás levantando la voz. Fue hasta hace unos 3 años cuando finalmente llegó el tiempo de dejar el grupo de jóvenes y me estaba mudando de ser pastor de jóvenes a ser ejecutivo dentro de la iglesia, que supe, mis palabras van a tener más peso, voy a poder tomar decisiones un poco más grandes y empecé a pedirle a Dios sabiduría.
yo no entendiendo exactamente dónde estaba en mi crecimiento de sabiduría, digámoslo así. Entonces, estaba en ese proceso y uno de los días decidí, ¿sabes qué? Voy a ir a ver quiero ver esta película. Y la película era Moneyball. Es una película con Brad Pitt que salió en el 2011. Yo no lo había visto, ya era como el 2017, 2016, por ahí. Pero había escuchado cosas muy buenas y pues tiene muy buenos actores. Tiene a Jonah Hill, que me encanta, y tiene a Philip Seymour Hoffman, que era de los mejores actores sobre la faz de la tierra. Y es Brad Pitt y es un drama y pensé, se ve buena y se trata de béisbol. Pues vi la película, se trata de un hombre, es una historia verídica de un hombre que se llama Billy Beane. Billy Beane y Paul de Podesta, perdón, Paul de Podesta. Es que lo escribí muy mal aquí. Paul de Podesta y Billy Beane, quienes estuvieron detrás de una manera de innovar deportes. Ellos no sabían lo que era, lo que tenían en sus manos hasta mucho después, pero básicamente desarrollaron una manera de tomar un equipo que era malo y por medio de estadísticas y por medio de números poder formar un grupo o sea, un equipo de béisbol que pudieran, por cómo se complementaban, poder ser mejor equipo. Porque desde la manera que se manejaban los deportes era por tener una estrella o 2 estrellas o 3 estrellas en tu equipo, que podía ser un buen pitcher o un bateador o alguien que corre o un catcher o lo que sea. Que estabas buscando uno de estos atletas súper estrellas y el equipo ganaba porque tenía, o sea, sí, tenían superestrellas y así avanzaban. Pero Billy Beane, junto con su compañero, encontraron una manera de a lo mejor armar un equipo sin ningún superestrella, y por el simple hecho de que tenían números que se complementaban. Digamos, uno corre rápido, pero el otro es más fuerte, pero el otro es más... Y estoy explicándolo de manera muy, muy chafa. Pero, y si les interesa más, pueden ir a ver la película. Pero básicamente lo que pasó es que tomaron a los Athletics de Oakland y lo levantaron de ser el peor equipo en todo béisbol, en las ligas profesionales, lo levantaron a ser el segundo equipo en un solo año. Pues todo el mundo copió el método y terminaron levantando sus equipos. Entonces Athletics nunca terminó siendo un equipo muy, muy dominante. Pero Billy Beane ahora cae como uno de los gerentes de deportes más importantes en la historia, porque literalmente cambió el juego de béisbol. Entonces la historia es súper inspiradora, chidísima, como un hombre cambió todo un deporte. Y me acuerdo que terminé casi llorando y me subí a mi cuarto y me bañé. Y mientras me estaba bañando, estaba orando y dije, Dios, yo quiero cambiar el juego. Quiero cambiar el juego. Quiero hacer todo lo posible. O sea, Señor, dame la gracia. Yo obviamente hablando de la iglesia, hablando de cómo se hacen las cosas, yo viendo cosas que según son sentido común, que no tienen sentido, cosas que llamamos sabiduría, que no se ven nada sabios, y yo queriendo, no sé, ser subversivo y cambiar y revolucionar cómo se hace la iglesia. Empecé a orar eso. Dios, ayúdame a cambiar el juego, y sentí tan fuerte de parte del Espíritu Santo. Entonces aprende a jugar béisbol. Literal, me empecé a reír. Nunca he escuchado algo. O sea, fue tan chistoso escuchar esa voz en ese momento. Al mismo tiempo tan impactante, tan lleno de convicción, pero al mismo tiempo tan tierno. O sea, aprendí tanto acerca de la voz de Dios con esa sola frase. Y me empecé a... Dije, eso es. Déjate explico que fue más profundo, aparte de solo esa frase. Número 1, aprende a jugar béisbol. Si quieres jugar el juego, si quieres cambiar el juego,
pues ve y aprende ese juego. ¿Sí me entiendes? O sea, si quieres cambiar la iglesia, primero aprende a hacerlo. ¿Qué andas queriendo no seguir las reglas cuando ni sabes cuáles son? En un momento entendí, aunque no tenía lenguaje, y es la razón que quiero establecer este lenguaje, porque fue hasta meses después, escuchando a otros pensadores de nuestra sociedad, líderes y lo que sea, que, o sea, pusieron esos tres, no sé, movimientos de sabiduría, que lo entendí, pero entendí más profundo que el lenguaje, que lo que yo estaba tratando de hacer era tener una sabiduría post-convencional, mientras yo todavía seguía siendo preconvencional. Porque a veces suenan idénticas esas dos voces, pero vienen de dos lugares muy diferentes. Uno es infantil, uno es sabio, aunque los dos estén tratando de cambiar lo que están viendo. Uno viene porque no quiere seguir las reglas, uno viene porque ya vivió las reglas y sabe que no funcionan. Malcolm Gladwell, una de las mentes más brillantes hoy en día, escribió el libro Outliers, donde él habló acerca de las famosas 10,000 horas. Que si tú querías llegar a ser un experto en algo, tenías que practicarlo mínimo 10,000 horas. Que todo experto en el mundo había hecho lo que hace por mínimo 10,000 horas. Por ejemplo, un violinista había ensayado antes de llegar a ser un experto, un profesional violinista, había ensayado o tocado el violín por más de 10,000 horas. Alguien, no sé, cualquier atleta, 10,000 horas. Cualquier persona en economía, 10,000 horas. Cualquier persona, haciendo lo que sea, juntas o lo que lo habían hecho por 10,000 horas. Me acuerdo que hasta pastores empezaron a predicar más para poder llegar a predicar 10,000 horas y llegar a tener su propia voz. Entonces 10,000 horas hizo algo muy fuerte y realmente es cierto, tienes que seguir esas 10,000 horas. Yo no voy a argumentar con Malcolm Gladwell. Entonces, si eso es cierto, 10,000 horas antes de poder cambiar cómo se hacen las cosas, ¿entiende? Por ejemplo, Pablo Picasso, uno de los artistas más revolucionarios en el último siglo, o en los últimos, yo creo que en la historia, va a caer como uno de los de la historia. Él mismo dijo que primero tienes que dominar las reglas antes de poder romperlas como un artista. Otros lo han dicho así, ¿no? Para romper las reglas necesitas aprender las reglas. Van Gogh, otro artista famoso, es famoso por dos pinturas. Una es Starry Night, que es considerada una de las mejores pinturas, pero también muchos lo han nombrado la pintura más hermosa. Es la del cielo con las estrellas, está muy hermosa, es invaluable y va a quedar como en la historia como una de las mejores pinturas pintadas. Sí. Y fue Van Gogh. Pero Van Gogh, este mismo hombre que pintó la mejor pintura, no lo hizo por accidente. ¿Ves? Él también es conocido por haber pintado la pintura más fea. Y lo hizo a propósito. Su pintura se llama Night Café. Y si lo ves, a lo mejor dices, pues no está tan malo porque pues, no se parece al dibujo de un niño. Pero la cosa es que es el peor. La única razón que pudo haber sido el peor es porque él conoce las reglas de color, conoce las reglas de perspectiva y conoce todas estas reglas de pintar, que todo crítico mira esa pintura y dice, esta pintura rompe todas las reglas de la peor manera. ¿Sí se entiende? Entonces,
Van Gogh es famoso por sus dos pinturas, Starry Night, siendo una de las más hermosas en toda la historia, y Night Café, que es la peor en toda la historia. Cualquier persona que cambia, revoluciona, que es pionero, que es innovador, que es radical, en su esencia tuvo que haber pasado por sabiduría convencional. Tuvo que haberse aprendido el sentido común hasta que era su propio sentido para poder ahora ser subversivo con ella y cambiarla y ahora ser radical. Radical, la palabra radical significa raíz. Es que entiendes la raíz de todo, entiendes de dónde viene y es la única manera de poder ser revolucionario o pionero o innovador. Entonces, ¿quieres cambiar el juego? Aprende a jugar béisbol. Yeah. Entonces, ¿a quién le quiero hablar? Le quiero hablar a todos los jóvenes que están enfadados con su iglesia, que están enfadados con su manera de hacerlas, con la manera que se hacen las cosas. Te quiero retar que si tú quieres cambiar el sistema, hazte un artista, mete las 10,000 horas de cómo se agarra un pincel, de cómo se pinta una mano, de cómo se hace un servicio, de cuál es la teoría detrás de Dios, cuál es la teoría detrás de la iglesia. Antes de nomás llegar y es que en esa iglesia lo hacen así, entonces yo quiero que en mi iglesia se haga así. ¿Se entiende? Primero, antes de, mete tus 10,000 horas de servicio. Mete el tiempo a aprender cómo se hacen las cosas. Y dos, tampoco te establezcas ahí. Mantén un poco de rebeldía en ese corazón que se mantiene callado, pero tú sabes bien cuándo va a llegar el tiempo y la hora para irlo cambiando. Entonces, ¿dónde estoy yo? Yo personalmente entiendo que cualquier rebeldía en mi corazón sigue siendo preconvencional. Antes de criticar una iglesia, antes de criticar una forma, antes de tirarle, es que lo hacen así y así, eso no funciona. ¿Qué tal lo pruebo y tengo la evidencia de que no funciona? Para poder así cambiar a ser pionero, cambiar a ser revolucionario y no un simple rebelde. Quiero ser progresivo, quiero avanzar la iglesia, pero no lo quiero hacer como un niño berrinchudo, no lo quiero hacer con un espíritu infantil, lo quiero hacer como Van Gogh, lo quiero hacer como Pablo Picasso, lo quiero hacer como los chefs en Chef's Table, ¿no? Que dedicaron quién sabe cuántos años a servir bajo un mentor que les enseñara a picar cebolla y ahora están cambiando la comida. Entonces yo quiero cambiar la iglesia, claro, pero estoy bien con meter mis 10,000 horas ahorita. ¿Quieres cambiar el juego? Aprende a jugar béisbol. Ánimo.